Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que un simple clic me convertiría en un enemigo del Estado. Vivo en Virginia. Trabajo como analista freelance en ciberseguridad. No soy ningún genio del mal, ni un hacker anarquista. Solo soy curioso, demasiado curioso, supongo. Todo empezó una noche de abril. Llevaba más de una hora dando vueltas en la cama. La lluvia golpeaba la ventana como si intentara decirme algo. Eran las 3:14 cuando me conecté a uno de los foros privados más profundos que conozco en la Darknet. No era un sitio cualquiera. Ahí no se vendían drogas ni tarjetas robadas. Number, ese foro, era diferente. Ahí se hablaba de acceso a niveles del sistema que, oficialmente, no existen. Una cuenta anónima había publicado algo días antes. Un mensaje cifrado, breve pero claro. Level 9, Pentagon Protocol, solo para ojos suicidas. Lo guardé, no podía evitarlo. Esa noche lo descifré. No debería haberlo hecho. Seguí las instrucciones. Un acceso enrutado por múltiples capas de proxies, red store, servidores falsos. Un protocolo muy complejo. Pero todo me llevó a un punto. Un servidor escondido con una interfaz arcaica, sin gráficos, sin logos, solo texto. Requesting credentials. Usé una clave filtrada en un archivo .onion meses atrás. La autenticación duró casi 90 segundos, y entonces lo vi. Access granted, level 9. No entendí de inmediato qué estaba viendo. Aparecieron 6 carpetas numeradas, con nombres inofensivos, pero una destacaba: Project Mimir. Ese nombre me sonaba. Mimir, el guardián del conocimiento en la mitología nórdica, el que lo sabía todo, el que murió decapitado, un presagio extraño. Entré. Los archivos eran miles, demasiados para descargar, pero algo en mí me empujó a revisar al menos algunos. Empecé por un PDF titulado Simulación de colapso social, Estados Unidos. Año proyectado 2026. No era una hipótesis, era un plan. Fechado en 2017, actualizado cada 6 meses. Describía la preparación para un escenario de desintegración institucional. Pasos detallados, desde apagones regionales controlados hasta acciones disuasorias no reconocibles en sectores rebeldes. Seguían anexos con mapas codificados, zonas marcadas como irrecuperable, listados de ciudades con alto índice de resistencia civil digital, proyecciones de mortalidad escalofriantes. Cada documento era más perturbador que el anterior. Había uno titulado Protocolos de neutralización silenciada domésticos. Listaba nombres de ciudadanos estadounidenses, algunos tachados. Al lado, causas, filtración, colaboración, interferencia, peligro comunicacional. En la columna final, estado, completado. Quise parar. Cerré el visor de documentos, pero volví. Mi curiosidad ya se había convertido en obsesión. Abrí una carpeta llamada Simulaciones y Pruebas. Videos grabados desde drones. Uno mostraba un barrio residencial completamente evacuado. Una voz hablaba por un altavoz. Ejercicio de contención. Permanezcan en sus viviendas. Este es un simulacro. Pero no lo era. Se veían cuerpos. Humo. Algo parecido a gas, pero de color azulado. Una línea de texto sobreimpresa decía: Test 14B, Virginia, Zona 2B. Evaluación emocional de civiles ante apagón simulado y falsa noticia de invasión. Pensé que era un montaje, pero el nivel de detalle era enfermizamente real. Seguí explorando. Encontré una base de datos, clasificada por año, con etiquetas que no entendía. INTNEXUS, Alpha Switch, Echo Room, y una más reciente, Neural Map, Domestic Threat Index Live. Era un algoritmo, una IA entrenada para predecir conductas peligrosas en la población, usando actividad online, cámaras públicas y privadas,
redes sociales, historial médico y de consumo. Me buscó. Sin querer, activé el rastreo. Vi cómo aparecía un punto rojo en un mapa. Usuario desconocido, nodo IP en Alexandria, Virginia, posible intrusión. Me congelé. Era yo. Cerré el sistema, apagué el terminal y desenchufé el router. Pero algo me decía que ya era tarde. Y fue entonces cuando encontré la carpeta de audio. Tenía miedo, pero no podía parar. La abrí. Era una grabación con interferencias. Reconocí una sala de juntas, sillas arrastrándose, pasos lejanos, un proyector encendiéndose y una voz grave, controlada, como recitando una orden. Procedimiento Mimir activado. Fecha estimada de ejecución, noviembre de 2025. Objetivo primario, restauración del orden mediante apagón digital controlado. Baja proyectada, 17 millones de civiles en los primeros 3 meses. Sentí un frío que no venía del exterior. No era una simulación, era un plan en marcha. Mi cabeza me decía, apágalo, ya. Pero mis manos hicieron lo contrario. Había un último archivo, un video. Lo abrí. El vídeo tardó unos segundos en cargarse. Parecían años. Era una grabación de seguridad, con sello oficial del Departamento de Defensa. Se veía una sala austera, iluminada solo por la luz azulada de un proyector. Un grupo de hombres trajeados. 5. Una mujer con uniforme, probablemente alto rango militar. En la pantalla proyectada, un mapa. Estados Unidos dividido en sectores. Algunos en blanco, otros en rojo intenso. Una voz habló en tono neutro, como quien lee una lista de compras. Zona roja, pérdida de control civil total. Autorización para uso de drones autónomos con carga letal. Prioridad, limpieza sin verificación humana. Otro respondió en tono de duda. ¿Y si esta información se filtra? La respuesta fue inmediata. Un hombre con pelo blanco, serio como una lápida, giró lentamente la cabeza hacia él. Si alguien ve esto, no seguirá con vida. Cerré el portátil de golpe. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera salir huyendo. Noté un sudor frío en la espalda. No solo por lo que había oído, sino por la certeza de que me estaban rastreando. En las siguientes 48 horas, empecé a notar cosas. Pequeñas, pero acumulativas. Mi móvil se reiniciaba solo. La webcam del portátil se encendía sin motivo. Una noche, mi altavoz inteligente se activó y dijo, «Lo sentimos, no hemos entendido tu solicitud». Yo no había dicho nada. Llamé a un colega del trabajo, alguien que sabe cómo moverse por este tipo de aguas turbias. Le conté parte, con cuidado. Me cortó a la mitad. «Jack, ¿lo descargaste?» Le dije que sí. Silencio. Y después una frase que me heló la sangre. «Tienes menos de 72 horas. Borra todo. Desaparece». Intenté subir los archivos a la red, compartirlos, pero cada vez que lo hacía pasaba algo. O la conexión caía, o el archivo se corrompía justo antes de completar la carga. En una ocasión, la barra de progreso llegó al 98%. Entonces el monitor parpadeó y apareció un mensaje sobre fondo negro, «We see you». Me fui. Dejé mi casa. Cogí el portátil, un disco duro externo, algo de ropa, nada más. Me alojé en un motel barato, en mitad de la nada. Ningún registro a mi nombre. Pagué en efectivo. Allí empecé a grabar todo. Esto que estás escuchando es una de esas grabaciones, por si desaparezco, por si alguien me borra. Anoche a las 2:42 llegó un SMS a un teléfono que nunca usaba. Solo una palabra, localizado. A los 10 minutos, la luz del motel se fue. Todo quedó en negro. No tormenta, no avería, silencio. Me asomé por la cortina. Un coche negro, parado justo enfrente, sin matrículas, faros apagados. El miedo me paralizó durante unos segundos. Luego reaccioné. Cogí el portátil, el disco duro, y salí por la ventana del baño, directo al bosque que había detrás. Corrí sin mirar atrás. Dormí en el coche, en mitad de un campo. Cuando desperté, tenía 14 notificaciones de intentos de acceso a mi correo, mi nube,
incluso a mi agenda digital, que nunca compartí con nadie. Y entonces vi algo que no había notado. Al encender el portátil apareció una carpeta nueva. No estaba antes. Se llamaba Jack Mimir Observación. La abrí. Había capturas de pantalla mías, dormido, en diferentes lugares. Algunas eran de la misma noche, desde distintos ángulos, y audios, uno grabado desde mi propio móvil. Era yo, hablando solo, o eso creía, hasta que otra voz susurró de fondo. «¿Te estamos escuchando, Jack?» Me cuesta respirar desde entonces. A veces siento que no estoy solo. A veces siento que soy parte de algo que ya está escrito, como si mis decisiones no fueran mías. He intentado contactar con periodistas, activistas, incluso antiguos militares. Nada. Algunos no responden. Otros, sus números ya no existen. Hace 2 días encontré un mensaje oculto en uno de los archivos de Mimir. Un código hexadecimal con una sola frase traducida: «El silencio es la nueva ley». Desde entonces no duermo, no puedo. Cada vez que cierro los ojos, sueño con el mapa, con las zonas rojas, con esa voz que repite sin cesar: restaurar el orden, eliminar las variables. Quizá cuando escuches esto ya no esté. Quizá ya sea una variable eliminada. Pero si estás oyendo mi voz, si has llegado hasta aquí, no repitas mis errores. No entres en el servidor. No busques el proyecto Mimir. No abras la carpeta nivel 9, porque no es solo un archivo, es un mecanismo, un sistema diseñado para activarse al ser observado. Y ahora, tú también lo has visto. Si has llegado hasta aquí, aún estás a tiempo de compartir la verdad. Déjame tu comentario, suscríbete y deja un like antes de que este video desaparezca. No por mí, por los que aún no saben lo que hay en el nivel 9. Si alguna vez decides asomarte a los rincones más oscuros de Internet, recuerda esto. No eres tú quien observa, sino quien está siendo observado. No suelo hablar de esto, no porque no quiera, sino porque sé que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Pero hoy, después de todo lo que he vivido, siento que debo contarlo. No para asustar, sino para advertir. Trabajo en seguridad informática en una pequeña empresa en Madrid. Mi labor es proteger datos, monitorizar amenazas y, en ocasiones, hacer investigaciones en la Deep Web para evitar que alguna filtración grave nos afecte. No soy hacker ni espía, solo un tipo con conocimientos técnicos que sabe cómo moverse en aguas turbias. Hace unos meses, llegó a mis manos un aviso interno. Se había detectado actividad sospechosa en un foro clandestino en la Deep Web, un sitio llamado El Archivo. Se decía que allí se filtraban documentos oficiales, información secreta de gobiernos, empresas y hasta identidades de agentes encubiertos. Al principio, pensé que sería un lugar oscuro más, pero a medida que investigué, supe que había mucho más en juego. Preparé todo con cuidado: varias VPN, navegación a través de redes Tor, máquinas virtuales para evitar dejar huella. Me creé un alias, GhostJack, y accedí al foro. Lo que vi me dejó helado. No era solo un mercado negro, sino una enorme red de intercambio y espionaje, con chats encriptados, secciones ocultas y niveles de acceso que parecían sacados de una película. El foro estaba organizado casi como una biblioteca clandestina. Había documentos de espionaje real, interceptaciones de llamadas, grabaciones de reuniones secretas y, lo más perturbador, listas con nombres reales, agentes, colaboradores, incluso civiles. Entre esos nombres reconocí a varios compañeros de trabajo y a conocidos en el sector. Mi corazón empezó a acelerarse. A medida que profundizaba, encontré algo que me dejó sin aliento. Referencias a mi propia empresa y a proyectos secretos que desconocía. Se hablaba de colaboraciones con agencias gubernamentales, de vigilancia interna y de personas que, sin saberlo, estaban siendo monitoreadas. ¿Y yo? ¿Acaso estaba siendo vigilado también? La paranoia se instaló rápido. Un día recibí un mensaje privado en el foro. Decía simplemente:
Sabemos quién eres, Ghost Jack. Lo ignoré, pensando que era un intento de intimidación. Pero empezaron a llegar más mensajes, cada vez más personales, detalles de mi rutina, comentarios sobre mis gustos, preguntas veladas sobre mi vida. Una mañana abrí mi correo y encontré un archivo adjunto. Era una foto tomada desde la ventana de mi apartamento, una imagen que mostraba perfectamente mi escritorio y el ordenador que estaba usando. Mi sangre se congeló. ¿Quién estaba vigilándome? ¿Cómo podían haber entrado en mi vida real desde un lugar virtual? Poco después empecé a notar cosas extrañas en mi ordenador. Se encendía sin que yo lo tocara, los programas se abrían y cerraban solos, y el cursor parecía moverse por sí mismo. Intenté escanear el equipo, pero no encontraba ningún malware evidente. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, dejando señales para que supiera que no estaba solo. El teléfono tampoco me daba descanso. Recibía llamadas de números desconocidos que colgaban al instante, mensajes vacíos y a veces silencios prolongados. Cada vez que respondía, solo había estática y un leve susurro. No sabía si era alguien al otro lado o un fallo, pero la sensación de amenaza crecía. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché un ruido sutil en la puerta. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla, pero no había nadie. En el suelo, sin embargo, encontré una tarjeta con un símbolo grabado, un ojo dentro de un triángulo. No era un simple graffiti, era un mensaje claro. Alguien me estaba avisando que estaba siendo observado y controlado. Intenté protegerme, cambié todas mis contraseñas, instalé firewalls nuevos y usé servidores seguros para borrar mis rastros en la red. Pero nada servía. Los archivos que descargaba de El Archivo desaparecían misteriosamente. Mis cuentas eran bloqueadas sin explicación, y poco a poco me fui dando cuenta de que la vigilancia era omnipresente. Un día, mientras analizaba logs de acceso, descubrí que alguien había accedido a mi equipo desde una IP desconocida, una conexión que aparecía y desaparecía sin patrón. Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud del problema. No estaba solo. La red era una telaraña de vigilancia, y yo había quedado atrapado en ella. En un intento desesperado por recuperar el control, contacté con un viejo amigo llamado Sergio, que había trabajado en inteligencia. Le conté todo lo que estaba pasando, desde la aparición de El Archivo hasta las amenazas que recibía. Me aconsejó que dejara todo y denunciara a las autoridades cuanto antes. Pero justo cuando creía que había una salida, la paranoia me envolvió aún más. Una madrugada, recibí un vídeo adjunto en un correo anónimo. Lo abrí con precaución y lo que vi me heló la sangre. Era una grabación de mí entrando a casa. La cámara estaba oculta y el encuadre mostraba detalles íntimos, como el timbre, la puerta y parte de mi salón. En el mismo correo había un documento con toda mi información personal: nombre completo, dirección, números de teléfono, cuentas bancarias y hasta fotos que jamás había compartido. Todo estaba expuesto en un chat privado del foro. Supe que había traspasado una línea invisible y que ya no se trataba solo de vigilancia, sino de un ataque directo contra mí. Sentí que mi vida se desmoronaba. Intenté cambiar mi número de teléfono, borrar mis cuentas y mudarme de apartamento. Pero cada vez que creía estar un paso adelante, ellos parecían anticipar mis movimientos. Mis correos eran interceptados, mis dispositivos comprometidos y mis conversaciones privadas divulgadas. Un día, al llegar a la oficina, encontré mi ordenador desmantelado. Alguien había forzado la entrada y se había llevado el disco duro. Nadie en la empresa sabía nada, pero el mensaje era claro. Me habían borrado de la ecuación. No solo intentaban silenciarme, sino desaparecer cualquier prueba de lo que había descubierto. Pero lo peor estaba por llegar. En un foro público apareció un hilo nuevo titulado El fantasma de Jack. En él, usuarios desconocidos compartían detalles personales sobre mí, fotografías, teorías conspirativas y hasta grabaciones de mis conversaciones privadas. Era como si mi identidad se hubiera convertido en un espectáculo público. Me di cuenta entonces de que El Archivo no era solo un lugar oscuro de espionaje, sino una maquinaria diseñada para destruir vidas y convertir a cualquiera en un blanco invisible, pero omnipresente.
Una red que funcionaba para controlar, destruir y eliminar a quienes se atrevieran a mirar demasiado profundo. Decidí desaparecer. Vendí mi coche, me deshice de todo lo que me pudiera identificar y me mudé a una ciudad lejana. Cambié mi rutina, usé medios de transporte anónimos y evitaba todo contacto digital. Pero en el fondo, sabía que ellos seguían ahí, vigilando, esperando que bajara la guardia. La paranoia es un monstruo silencioso. Cada sombra en la calle, cada sonido extraño en la noche, me recordaba que el enemigo era invisible pero constante. Sabía que no podía confiar ni en mis propios dispositivos, ni en las redes que creía seguras. Y aún hoy, mientras escribo esto en un ordenador público, siento esa presencia. La red nunca olvida ni perdona. Y yo soy solo una pieza más en un juego mucho más grande, un fantasma en la oscuridad digital. Esta historia no es un cuento de fantasmas ni de ciencia ficción. Es la verdad más aterradora que he vivido. En la era digital, el verdadero terror no está en monstruos o espíritus, sino en las redes invisibles de poder y control que manejan nuestra realidad desde las sombras. Si alguna vez decides entrar en la Deep Web, hazlo con los ojos bien abiertos y la mente alerta. Porque la red no solo guarda secretos, guarda la capacidad de destruirte desde dentro. Y recuerda siempre, una vez que entras, ya no eres tú quien observa, eres el que está siendo observado. Si alguna vez recibes un paquete sin remitente, con solo un número escrito en negro y sin instrucciones, no lo abras. Créeme, lo que hice fue un error que todavía me persigue. Esto que voy a contar no es una historia inventada para asustar, sino un relato real que me sucedió hace menos de un año. Una experiencia que cambió por completo la forma en que veo el mundo y la que todavía no puedo sacar de mi cabeza. Todo empezó una noche cualquiera, con un aburrimiento insoportable y la necesidad de escapar de la rutina. Me puse a navegar por la Deep Web, un lugar que no suelo visitar, pero que aquella noche me atrajo como un imán. La Deep Web es un mundo extraño, donde se venden cosas que no deberían existir, donde los límites desaparecen y donde el riesgo siempre acecha. Entre anuncios oscuros y ofertas que parecían sacadas de una pesadilla, apareció uno que llamó mi atención. Compra una caja misteriosa, sin saber su contenido, solo para los más valientes. Precio: 0.1 Bitcoin. Nada más. No había fotos ni descripción, ni siquiera un contacto. Solo un enlace para hacer el pago y una dirección donde enviarían la caja. Lo leí una y otra vez. ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de persona envía algo sin decir qué es? Y sin embargo, algo dentro de mí se activó. La curiosidad, el impulso de experimentar algo fuera de lo común, algo que rompiera la monotonía. Sin pensarlo demasiado, envié la criptomoneda. No sabía bien qué esperaba, quizás una broma, una especie de reto o juego. Los días siguientes fueron de espera inquietante. No dormía bien, y cada vez que sonaba el timbre sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Sabía que la caja llegaría pronto. Y llegó. Era una caja de madera oscura, de esas que parecen antiguas, gastadas por el tiempo. Pesaba más de lo que parecía, y tenía un olor rancio, a humedad y polvo. No tenía remitente ni ninguna etiqueta que indicara de dónde venía. Solo un número pintado con pintura negra. 047. El candado oxidado parecía un desafío. Con cuidado lo rompí, tratando de contener el temblor en las manos. Abrí la tapa y dentro encontré varios objetos que no tenían sentido juntos. Una vieja grabadora con una cinta ya dentro, una libreta pequeña, con muchas páginas arrancadas, un cuchillo oxidado y una llave antigua, fría y pesada. En cuanto toqué la grabadora, esta empezó a reproducir un ruido estático que rápidamente se transformó en una voz baja, un susurro inquietante que parecía resonar justo dentro de mi cabeza. Si escuchas esto, es que ya estás dentro. No hay vuelta atrás. Me quedé paralizado. No sabía si estaba ante una broma de mal gusto o algo peor. Paré la grabadora y observé todo con más detalle. La libreta tenía símbolos y palabras escritas en varios idiomas.
algunas con tinta que parecía fresca y otras descoloridas. Había números, mapas hechos a mano y dibujos extraños, casi hieráticos. El cuchillo no parecía solo un objeto decorativo. La hoja, aunque oxidada, tenía manchas oscuras que no sabía si eran solo óxido o algo más inquietante. Y la llave, esa llave parecía importante, pero no sabía para qué servía. Intenté dejar la caja a un lado, pero algo me mantenía pegado a ella, como si una fuerza invisible me obligara a seguir el juego. Los días siguientes fueron una mezcla de obsesión y miedo. Cada noche reproducía la cinta completa. La voz me guiaba a descubrir pistas escondidas en mi ciudad, palabras que encajaban con lugares olvidados y abandonados. Un hospital viejo, la estación de tren abandonada, un parque que ya no usaba nadie. Decidí seguir esas pistas. Una noche, con la caja bajo el brazo, llegué al hospital abandonado. Las puertas estaban oxidadas y chirriaban al abrirse. Dentro, la oscuridad era casi total, solo iluminada por la linterna de mi móvil. Encontré una nota pegada con cinta adhesiva a una pared, un número y un símbolo que había visto en la libreta. Me estremecí. Cada paso que daba sentía que alguien me observaba desde las sombras. No había nadie visible, pero la sensación era real. En otra pista, el símbolo estaba tallado en madera podrida, en un callejón donde los grafitis cubrían cada pared. Recibía llamadas sin voz, mensajes con códigos numéricos que tardé horas en empezar a descifrar. Empecé a perder la noción del tiempo y de la realidad. Sentía que la caja me absorbía, que el mundo real se diluía y que entraba en un juego del que no sabía si podría salir. Pero la peor parte era la sensación de ser vigilado. A veces, cuando miraba por la ventana, veía figuras que desaparecían en cuanto intentaba enfocar. Mis amigos dejaron de contestar mis mensajes. Pensaron que estaba loco, y yo, sin saberlo, ya estaba atrapado. Tras semanas sumergido en ese laberinto de pistas y sombras, llegó la noche que cambió todo para siempre. Había conseguido descifrar una serie de números y símbolos, que en conjunto con la libreta y las notas ocultas, me llevaron hasta una antigua biblioteca abandonada en el centro de la ciudad. Un edificio enorme, de ladrillos oscuros y ventanas clausuradas con tablas. Solo la luz de mi linterna iluminaba el camino, mientras cruzaba el umbral crujiente. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad, y el silencio se sentía casi palpable, como si el lugar estuviera dormido desde hacía décadas. Avancé entre estanterías caídas y libros apilados al azar, hasta que en una de las paredes traseras encontré lo que parecía un panel disimulado. No podía creer lo que veía, un falso estante que podía moverse, ocultando un pequeño espacio. Con la llave que llevaba en el bolsillo, abrí una pequeña puerta. Mi respiración era tan fuerte que parecía romper la quietud del lugar. Dentro, una caja metálica negra, con un símbolo grabado que me heló la sangre. Una serpiente enroscada alrededor de un ojo abierto. Una imagen que parecía observarme. Temblando, abrí la caja. Dentro solo había un espejo roto, con cristales agrietados que reflejaban mi rostro fragmentado en 1000 pedazos. Pero entonces vi algo que no tenía explicación. Mi reflejo sonreía. Una sonrisa oscura, burlona, que yo no sentía. El reflejo movía la cabeza lentamente, mientras yo permanecía inmóvil. Un escalofrío me recorrió entero. Intenté apartar la vista, pero el reflejo parecía hipnotizarme, atrapándome en una pesadilla que no podía controlar. Entonces, sentí un roce en mi hombro, un toque frío y fugaz. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el eco de mis propios pasos. Salí corriendo de la biblioteca, sintiendo que algo invisible me acechaba, que mis movimientos estaban siendo observados, que la caja y su juego habían cruzado un límite. Desde ese día la caja se volvió impredecible. A veces la encontraba en mi escritorio, otras veces sobre el sofá o incluso en el suelo de mi habitación cuando estaba seguro de no haberla movido. No importaba cuánto intentara deshacerme de ella. La tiré a la basura, la quemé en el jardín, la enterré en un bosque cercano, pero siempre regresaba intacta, como si tuviera voluntad propia. Empezaron a ocurrir cosas extrañas en mi casa, luces que se apagaban y encendían solas,
puertas que crujían cuando nadie estaba cerca, ruidos sordos en las paredes y susurros inaudibles que me despertaban por las noches. Una vez, mientras intentaba dormir, sentí la presencia de alguien sentado al borde de mi cama. No podía moverme, solo observar una sombra borrosa que desapareció cuando encendí la luz. La grabadora, que creía inofensiva, empezó a reproducir sonidos extraños en momentos aleatorios. Risas ahogadas, susurros que decían mi nombre, fragmentos de frases que no entendía del todo. El miedo se convirtió en paranoia. Empecé a recibir llamadas telefónicas con números desconocidos. Al responder, solo silencio o ruidos de estática. Pero en una ocasión, una voz susurró al otro lado, muy cerca del micrófono. «No puedes escapar». Incluso mis amigos notaron el cambio. Me alejé de todos, encerrado en mi propia obsesión. Pensaban que estaba loco, pero nadie entendía lo que realmente me estaba pasando. Entonces, una noche recibí un mensaje encriptado en mi móvil. Era un vídeo corto, casi sin sonido, que mostraba la fachada de mi casa. En la imagen, una figura oscura se acercaba lentamente a la puerta principal, con pasos silenciosos y movimientos lentos. Sentí un pánico paralizante. No sabía quién era, ni cómo alguien podía estar tan cerca sin que lo supiera. No era un ladrón común. Algo en esa sombra parecía diferente, casi como parte de la caja misma. Desde entonces, la paranoia me consume. No puedo dormir sin sentir que alguien me vigila. No sé si es real o producto de mi mente al borde del colapso. Lo que sí sé es que la caja no es solo un objeto. Es una trampa, un juego perverso que alguien ha diseñado para atrapar y destruir. No hay fantasmas ni fuerzas sobrenaturales, solo personas con intenciones oscuras, usando la tecnología, la psicología y el miedo como armas. Cada pista que sigo me aleja más de la normalidad y me acerca a algo que no quiero descubrir. Si alguna vez ves un anuncio en la Deep Web que ofrece una caja misteriosa, huye. No cometas mi error, porque a veces la curiosidad no solo mata al gato, sino que encierra el alma en un juego del que no hay salida. Nunca imaginé que navegar en la Deep Web me llevaría a descubrir hasta dónde es capaz de llegar la humanidad para arreglar un problema. Me dedico a explorar misterios, conspiraciones y realidades ocultas que nadie se atreve a contar en voz alta. Pero lo que voy a compartir hoy es diferente. Es real, perturbador, y me cambió para siempre. Todo empezó una noche cualquiera, una de esas en las que la insomnio te lleva a navegar por internet sin rumbo fijo. Había leído muchas veces sobre el envejecimiento de la población y la crisis social y económica que eso representa para muchos países, especialmente los más desarrollados. Pensé que, quizá, si escarbaba lo suficiente, podría encontrar algo interesante para mi canal, algo que mostrara lo que nadie quería que supiéramos. Así fue como me adentré en la Deep Web, ese mundo invisible para la mayoría, donde circulan documentos, conversaciones y secretos que ni siquiera los gobiernos publicitan. No buscaba ni armas ni drogas, sino información, archivos que pudieran mostrar la realidad sin filtros. Después de horas de navegación y tras sortear servidores protegidos, di con un foro muy extraño, restringido, con accesos limitados solo para unos pocos. Allí, entre usuarios anónimos, se hablaba de algo llamado Proyecto Génesis. Su nombre no me dijo nada al principio, pero pronto supe que escondía algo terrible. Los textos que encontré describían un plan que varios gobiernos y grupos de poder llevaban a cabo en absoluto secreto. Un plan para resolver el problema del envejecimiento poblacional, que ellos consideraban una amenaza para la estabilidad económica y social. Pero no se trataba de fomentar la natalidad ni de invertir en cuidados para ancianos. Number era algo mucho más oscuro. Se trataba de reducir la población mayor de 65 años mediante un sistema que ellos denominaban despoblación selectiva. Utilizaban medicamentos diseñados para parecer tratamientos de salud, pero que en realidad aceleraban el deterioro físico, provocaban complicaciones médicas severas y, en última instancia, la muerte.
todo camuflado dentro de programas oficiales de salud pública, con la colaboración silenciosa de médicos y laboratorios. Me quedé helado. Era como si alguien hubiera planificado un genocidio encubierto, con criterios fríos y números en una hoja de cálculo. Entonces, encontré un vídeo. No era un montaje ni una animación. Era una grabación clandestina de una reunión privada entre altos cargos políticos, empresarios y científicos. Hablaban sin tapujos. Decían cosas como: la carga económica es insostenible, debemos actuar rápido antes de que el sistema colapse, y la gente mayor ya no aporta, es un peso muerto. Uno de los hombres dijo con una voz calmada pero implacable: no podemos seguir manteniendo a quienes consumen más recursos de los que producen. Es una cuestión de supervivencia nacional. Si no eliminamos el problema nos eliminará a nosotros. El silencio se hizo absoluto cuando comprendí lo que estaba escuchando. Durante días busqué más, encontré testimonios de médicos que, aterrados, me contaron cómo les presionaban para que recetaran medicamentos sin explicar los riesgos reales. Algunos renunciaron por no querer participar en lo que llamaban la eutanasia encubierta. Otros murieron en extrañas circunstancias o desaparecieron. En una conversación anónima, alguien me envió documentos internos de una farmacéutica. Eran informes detallados sobre los efectos secundarios que se ocultaban a los pacientes y a la opinión pública. Enfermedades degenerativas aceleradas, fallos orgánicos inducidos, reacciones que los doctores debían ignorar o atribuir a causas naturales. Incluso encontré pruebas de que en algunos centros de salud se habían modificado las estadísticas oficiales para ocultar la verdadera causa de muerte de miles de ancianos. Me sentía como un pez enredado en una red cada vez más profunda y peligrosa. Descubrí que esas reuniones clandestinas se realizaban con frecuencia en diferentes países y que los responsables tenían conexiones directas con laboratorios, grandes multinacionales y redes financieras opacas. No existía ningún registro público ni debate parlamentario. Todo era un plan diseñado para ejecutarse sin dejar rastro, bajo el velo de la legalidad y el bienestar social. Lo peor fue que al poco tiempo de empezar a publicar pequeños avances en foros, noté que algo cambiaba a mi alrededor. Empecé a recibir mensajes encriptados. Detente, te estamos observando. Al principio creí que era una broma, pero luego aparecieron sombras siguiéndome en la calle, llamadas sin voz al teléfono y fallos extraños en mis dispositivos electrónicos. Sabía que estaba tocando un asunto muy peligroso, pero la verdad no podía esperar. Y aquí estoy, contándotelo a ti, porque el silencio solo alimenta al monstruo que se esconde detrás del Proyecto Génesis. Porque nadie debería pagar con su vida por una crisis que los poderosos deciden resolver a su manera. Desde que empecé a investigar el Proyecto Génesis y a publicar fragmentos de la verdad en foros ocultos, mi vida cambió radicalmente. No tardaron en llegar las primeras señales claras de que estaba metiéndome en algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Al principio fueron mensajes anónimos, correos electrónicos con frases cortas y crípticas, mensajes encriptados en chats oscuros. Deja de escarbar, no sabes con quién te juegas, detente antes de que sea tarde. Los borraba, pero con cada aviso, el miedo crecía. Luego comenzaron los sucesos extraños y perturbadores. Una noche, mientras editaba un vídeo en mi habitación, las luces comenzaron a parpadear de forma errática y mi ordenador se bloqueó justo cuando iba a guardar un archivo con información sensible. En la pantalla apareció un mensaje que heló mi sangre. Te estamos vigilando. Deja de investigar o desaparecerás. Intenté rastrear el origen de aquel mensaje, pero la señal venía de una dirección IP imposible de localizar. Sentí que alguien estaba muy cerca, observándome. A partir de ese momento, empecé a notar movimientos sospechosos a mi alrededor. Sombras en la calle que desaparecían cuando me acercaba. Coches que parecían seguirme durante horas. Una paranoia constante que no podía explicar, pero que sabía que tenía una causa real. Un día, mientras caminaba por el parque, un hombre vestido con un abrigo oscuro y gafas de sol me interceptó. Sin mediar palabra, me entregó una tarjeta con un número y desapareció entre la multitud.
Dudas y miedo me invadieron, pero decidí llamar. La voz al otro lado estaba distorsionada, apenas reconocible, pero el mensaje fue claro y amenazante. Deja de buscar, estamos más cerca de lo que crees. No quieres que esto termine mal. A pesar de las amenazas, sentí que debía seguir adelante. La gente tenía que saber la verdad, aunque eso me costara caro. Busqué apoyo en otros investigadores y activistas que trabajaban en temas similares. En un chat privado, logramos intercambiar información valiosa, pero también confirmé que no éramos los únicos en el punto de mira. Varios habían desaparecido o habían dejado de responder sin explicación. Una noche, recibí un paquete anónimo en mi casa. Dentro había un pendrive y una nota que decía: «Esto es solo el principio. Cuida tu espalda». En el dispositivo había documentos clasificados y grabaciones de nuevas reuniones del Proyecto Génesis, aún más aterradoras. En ellas se hablaba de mejoras en los métodos, es decir, planes para acelerar aún más el proceso de despoblación sin dejar rastro. Mis intentos de alertar a medios convencionales chocaron con el muro del silencio. Nadie quiso difundir la historia. Incluso algunos periodistas que contacté desaparecieron de repente. Empecé a sentir que estaba completamente solo. Mi vida social se derrumbó, mi salud mental sufrió, pero no podía dar marcha atrás. Seguir investigando era una cuestión de principios. Una noche, mientras grababa este mismo vídeo para mi canal, las luces parpadearon y una figura oscura apareció brevemente reflejada en el espejo de mi habitación. No había nadie más. ¿Fue un error de mi mente o alguien estaba advirtiéndome, jugando con mi miedo? No lo sé, pero desde entonces vivo con la constante sensación de que el peligro acecha a cada paso. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no se trata de una historia de terror ficticia. El verdadero terror está en la manipulación, en la crueldad disfrazada de bien común, en un sistema que sacrifica vidas humanas para mantener su poder. Si decides investigar por tu cuenta, te lo advierto, no es un juego. La Deep Web puede ser un lugar oscuro, pero lo más oscuro está en quienes mueven los hilos desde las sombras. La verdad tiene un precio y yo lo estoy pagando. Nunca pensé que lo que vería aquella noche en la Deep Web me perseguiría para siempre, y menos que la maldad humana pudiera esconderse tan profundamente. Soy policía de la Unidad de Crímenes Digitales. Llevo más de 10 años trabajando en casos que involucran a hackers, traficantes y estafadores. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Todo comenzó con un mensaje anónimo que llegó a nuestro departamento. Era un correo cifrado sin remitente, con un único archivo adjunto y una frase corta: «Si buscas el infierno en la tierra, empieza aquí». Al principio, lo tomé como una broma macabra, pero en nuestro trabajo sabemos que nada es casual. Poco a poco, el equipo empezó a investigar. El archivo adjunto contenía un enlace a una dirección en la Deep Web, uno de esos sitios que no aparecen en los buscadores comunes y que están protegidos por capas de anonimato casi impenetrables. Entrar no fue fácil. Requirió horas de configuración, nodos de conexión y usar herramientas que muchos ni siquiera conocen. Cuando finalmente logré acceder, me encontré ante algo que me heló la sangre. No era simplemente una web con contenido ilegal. Era una plataforma organizada, con categorías, foros, salas de chat, vídeos que mostraban situaciones de abuso infantil en directo, grabaciones profesionales con cámaras fijas, movimientos de cámara. Era como un negocio perfectamente montado. La cantidad de usuarios activos era alarmante. Hablaban en código, usaban símbolos, intercambiaban instrucciones para no dejar rastro. Pagaban con criptomonedas, haciendo prácticamente imposible rastrear el dinero. Yo llevaba años viendo imágenes duras, pero aquello superaba cualquier límite conocido. La organización, el alcance, la frialdad con la que se movían. Buscaba algo que me diera una pista para identificar a alguno de ellos, algún detalle que escapara a su control. Fue entonces cuando apareció. En uno de los vídeos, una niña llevaba un pequeño colgante plateado, con un símbolo que reconocí al instante.
un amuleto tradicional del norte de España, un detalle que parecía insignificante, pero que para mí era clave. Compartí esa pista con mi equipo, pero chocamos con la indiferencia y el miedo. Algunos no querían saber, otros decían que era imposible actuar sin una orden judicial, pero sabíamos que el tiempo corría en contra de esos niños. Así que decidimos avanzar con lo que teníamos. Seguimos pistas digitales que nos llevaron hasta un pueblo olvidado en medio de montañas, una zona aislada donde la tecnología parecía apenas llegar y la gente vivía en silencio, casi sin contacto con el exterior. Llegar allí fue inquietante. Las calles estaban vacías, el aire denso y pesado. Había algo en la atmósfera que no podías identificar, pero que te ponía los pelos de punta. La casa donde nos enfocamos estaba casi oculta entre árboles, con ventanas cubiertas y una puerta que parecía reforzada con metal. Dentro, lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Habitaciones cerradas, algunos niños encadenados o con señales claras de violencia. El olor a humedad y desinfectante barato, mezclado con miedo, era insoportable. Rescatamos a varios, pero sus ojos hablaban por sí solos. Algunos lloraban sin poder hablar, otros permanecían en silencio absoluto. Un niño llamado Mateo, apenas 5 años, se agarraba a mi mano con fuerza mientras temblaba. Clara, una niña un poco mayor, dibujaba constantemente el colgante que habíamos visto en el vídeo. Para ellos, ese símbolo parecía ser una esperanza, un recuerdo de algo mejor. La operación fue solo el principio. En los días siguientes, mientras trabajábamos con los servicios sociales y médicos, me di cuenta de que aquello era solo la punta del iceberg. El análisis digital reveló que la red estaba protegida por contactos en altas esferas, políticos y empresarios que usaban su influencia para encubrirlo todo. Sobornos, amenazas, manipulaciones. Nada era casual. En las semanas que siguieron, intenté informar a mis superiores y pedir apoyo para desmontar la red completa, pero me encontré con puertas cerradas y excusas burocráticas. El miedo y la corrupción eran tan poderosos como el mismo mal que habíamos descubierto. Aquella noche, cuando finalmente apagué la luz en mi casa, no pude dejar de pensar en esos niños, en la oscuridad real que habita en el mundo. En la segunda parte, te contaré cómo seguí la pista a pesar de las amenazas, cómo esa red intentó silenciarme y el precio que pagué por no rendirme. Después de la redada y el rescate de aquellos niños, pensé que había llegado el momento de respirar un poco. Pero lo que no sabía era que esa operación era solo el principio de una lucha mucho más oscura y peligrosa. La red que habíamos desmantelado era solo un nodo más dentro de un entramado mucho más amplio, una estructura casi impenetrable que se extendía por varios países, con ramificaciones en diferentes niveles de poder. No solo eran delincuentes aislados, había una maquinaria organizada, con protecciones, sobornos y complicidades, que hacían que cada paso adelante fuera un riesgo mortal. Empezamos a trabajar en la infiltración de los foros y chats de la Deep Web. No era fácil. Crear perfiles falsos, ganar la confianza de esos grupos sin levantar sospechas, era un ejercicio constante de tensión y estrategia. Cualquier error, cualquier palabra fuera de lugar, podía significar el fin de la operación, o peor aún, ponernos a mí y a mi equipo en el punto de mira. Durante semanas pasé horas interminables frente a la pantalla, conversando con personas que no tenían rostro, solo mensajes cifrados llenos de códigos y eufemismos. La crueldad de lo que me contaban, lo frío con que hablaban de niños y sufrimiento, era algo que me hacía sentir una mezcla de asco, impotencia y rabia. Recuerdo noches en las que, al apagar el ordenador, no podía dormir. Veía esas imágenes grabadas en mi mente. Sentía la urgencia de salvar a todos esos niños, aunque no supiera cómo llegar a ellos. En medio de esa oscuridad, comenzaron a llegar las amenazas. Al principio, llamadas sin voz al otro lado. Luego, mensajes encriptados en mis cuentas personales. Deja esto o lo pagarás caro. No tardé en entender que no eran bromas ni casualidades. Una noche, mientras revisaba datos en casa, sentí que alguien me rodeaba cerca. Mi instinto me hizo llamar a un compañero, y juntos registramos el perímetro.
No encontramos nada, pero la sensación de peligro era real. Sabía que alguien quería intimidarme, que estaban dispuestos a ir mucho más lejos. No solo mi vida estaba en riesgo, mi familia también comenzó a recibir señales inquietantes, paquetes anónimos, llamadas sin respuesta. La presión era insoportable, pero renunciar no era una opción. En uno de los contactos que logramos ganarnos dentro de la red, un informante nos habló de un evento que se iba a celebrar en una localización desconocida, un lugar donde se reunían los más altos compradores y organizadores. Conseguir acceso a esa reunión fue casi una misión suicida, pero valió la pena. Esa noche, gracias a un dispositivo oculto, grabamos pruebas irrefutables de la complicidad de personas muy poderosas. Empresarios con reputación pública, funcionarios que supuestamente protegían a los ciudadanos, y hasta policías corruptos que impedían cualquier avance. Cada revelación nos hundía más en un pantano de corrupción y miedo, pero también nos daba la fuerza para seguir adelante. Poco después, uno de nuestros informantes fue brutalmente atacado en su domicilio. Encontrarlo casi muerto nos golpeó duro. Ese momento me hizo entender que estábamos enfrentándonos a un enemigo despiadado, que no dudaba en usar la violencia para silenciar a quien se interpusiera. La presión fue creciendo hasta límites insostenibles. Recibí llamadas en medio de la noche, con amenazas directas y frases que helaban la sangre. Mi pareja me pidió que abandonara el caso por seguridad, pero yo no podía darme ese lujo. Las tensiones afectaron mi vida personal. Me aislé, perdí amistades y tuve que cambiar de domicilio varias veces. La sombra de lo que estábamos destapando no solo me perseguía a mí, sino que amenazaba con devorar todo a su paso. Sin embargo, la red empezó a caer. Con la ayuda de fiscales valientes y un equipo reducido pero comprometido, coordinamos una serie de operaciones simultáneas en distintas provincias. Fue como atacar un castillo por varios frentes. Logramos arrestar a varios de los cabecillas y liberar a más niños. Pero la sensación de victoria era amarga. Sabíamos que los cabos sueltos seguían ahí y que el verdadero poder tras la red apenas empezaba a mover ficha. Después de todo, el mal en la Deep Web no desaparece. Solo se oculta más profundo, esperando que nos cansemos o miremos hacia otro lado. Yo pagué un precio alto por no rendirme. Mi carrera quedó marcada, mis relaciones personales dañadas, y la sombra de lo que vi me acompaña cada noche. Comparto esta historia no para asustarte con fantasmas, sino para abrir los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar. Porque el verdadero terror no está en lo paranormal, sino en la crueldad humana que se oculta tras la pantalla. Si alguna vez navegas en la red y crees que la oscuridad solo está en las películas, recuerda, en la Deep Web hay un abismo donde la maldad es real, y espera que no la veas. Hay cosas que es mejor no buscar, pero cuando decides hacerlo, ya no hay vuelta atrás. Soy youtuber. Desde hace años he creado contenido sobre temas variados, videojuegos, curiosidades y misterios que llaman la atención de la gente. Pero siempre he tenido una curiosidad que me rondaba la cabeza: la Deep Web. Esa parte oculta de Internet que nadie visita a la ligera. Un lugar donde se dicen que ocurren cosas reales, oscuras y perturbadoras. Así que un día decidí grabar una serie sobre ella, pensando que podría desmentir todos esos mitos y leyendas urbanas que circulan por ahí. Creía que la Deep Web era solo un conjunto de páginas escondidas, con información poco accesible y, claro, mucho contenido ilegal, mercados negros, hackers y documentos robados. Pero me equivoqué, porque desde que empecé a explorar ese mundo, me di cuenta de que había algo diferente. Algo que no podía explicar con simples teorías conspirativas ni leyendas. Para adentrarme, descargué Tor, el navegador que permite acceder a esas páginas ocultas. Los primeros días fueron aburridos. Foros sin actividad, enlaces rotos y páginas sin sentido. Pero una noche, en un rincón oscuro de un foro, encontré un enlace que llamó mi atención. Se llamaba El Juego de la Verdad. No tenía descripción ni comentarios, solo ese nombre. Algo en él me impulsó a descargarlo. Abrí el archivo con cierta expectación.
La pantalla mostró una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue y parpadeante. En el centro, una figura humana sentada en una silla, inmóvil, con la cabeza baja. La imagen estaba en blanco y negro, con una calidad que recordaba a vídeos antiguos, pero el ambiente era inquietante. De repente, la figura levantó la cabeza y una voz femenina empezó a hablar, pero apenas un susurro. Contaba que había aceptado un desafío dentro de la Deep Web, un juego secreto para valientes, o para aquellos desesperados. La mujer relataba cómo, en cada prueba, las personas involucradas tenían que superar retos que iban más allá del miedo físico. Se enfrentaban a sus peores temores, a la paranoia y a la sensación de estar completamente solos. Lo que más me impactó fue que explicó que si fallabas en el juego, simplemente desaparecías. No se sabía dónde ni cómo, solo que ya no existías para nadie. Mientras escuchaba, mis ojos no podían despegarse de la pantalla. Pero entonces algo llamó mi atención. Detrás de ella, en el reflejo de un espejo viejo y manchado, se movió una sombra oscura. No era una persona ni una figura reconocible, más bien una mancha que parecía observarnos a través de la cámara. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda y no pude evitar apagar el vídeo de inmediato. Pero esa noche, por mucho que intenté, no conseguí dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas a lo que había visto. ¿Era real? ¿O solo una producción muy elaborada? Lo único que sabía era que sentía que algo había cambiado. Al día siguiente, intenté continuar con mi vida normal, pero algo raro empezó a suceder. Recibí un correo electrónico sin remitente, con un archivo adjunto que no reconocí. Lo abrí y descubrí una foto borrosa que mostraba la entrada de mi casa. Al principio pensé que era una broma de alguien, pero entonces llegaron más correos similares. Fotos de la ventana de mi habitación, de la calle donde suelo grabar mis vídeos, incluso una imagen que parecía tomada desde una cámara de seguridad, apuntando justo a mí. Intenté no mostrar miedo, pero la sensación de estar vigilado creció rápidamente. Respondí a uno de los mensajes con un simple «¿Quién sois? ¿Qué queréis?». No obtuve respuesta, solo un nuevo archivo adjunto. Esta vez, un vídeo. En él aparecían fragmentos editados de mis vídeos de YouTube, cortados y mezclados con imágenes estáticas y sonidos distorsionados. En la pantalla apareció un mensaje inquietante. El juego no ha hecho más que empezar. A partir de ese momento, sentí que alguien estaba dentro de mi casa, aunque no podía encontrar prueba alguna. Cambié todas mis contraseñas, instalé cámaras de seguridad, pero nunca detecté movimientos extraños. Sin embargo, el miedo no me abandonaba. Cada ruido, cada sombra me parecía una señal. Empecé a buscar respuestas. Contacté con otros youtubers que habían investigado la Deep Web, pero nadie quiso hablar conmigo o simplemente desaparecieron. Finalmente, en un foro escondido, encontré a alguien que hablaba sobre el juego. Contaba que era un experimento de un grupo desconocido que usaba la Deep Web para atraer a personas curiosas, para luego vigilarlas, manipularlas y controlarlas. Decían que recogían datos personales sin que nadie se diera cuenta, que se alimentaban del miedo real y que el juego no tenía fin para nadie. Nadie había ganado y muchos habían desaparecido sin dejar rastro. El peso de esas palabras me aplastó, pero seguí buscando. En una ocasión, una noche, al revisar el correo, encontré una fotografía de mi perro. Algo imposible de conseguir para alguien que no estuviera cerca. Y no era la única imagen con detalles personales. Vídeos de mi coche, fotos de la calle por donde camino. La paranoia me estaba consumiendo. Sentía que todo estaba conectado con aquel vídeo que había visto en la Deep Web, con ese juego que no parecía un juego en realidad. Desde que comencé a recibir esos mensajes y vídeos, mi vida cambió por completo. La paranoia se instaló en cada rincón de mi día a día. Sentía que alguien me observaba constantemente, aunque no pudiera verlo ni escucharlo. Mis cámaras de seguridad no mostraban nada extraño, pero cada vez que apagaba las luces, esa sensación crecía, como si la oscuridad fuera un puente hacia algo terrible. Intenté contactar con otros youtubers que, como yo, habían explorado la Deep Web en busca de contenido.
La mayoría me ignoró o me advirtió que parara antes de que fuera demasiado tarde. Un par aceptaron hablar conmigo brevemente, pero luego desaparecieron de las redes. Alguien o algo los había silenciado. En uno de esos foros ocultos, alguien dejó un mensaje sobre el juego. Contaba que no era solo un experimento tecnológico, sino una red de manipulación psicológica. Usaban la Deep Web para atraer a personas curiosas, captar sus datos sin que lo supieran, y luego usar esa información para acosarlos, asustarlos y finalmente controlarlos. No había reglas claras, ni forma de ganar, solo la constante amenaza de la desaparición. Aquella revelación me heló la sangre, pero lo que vino después fue aún peor. Los mensajes que recibía se volvieron más específicos. No solo mostraban fotos o vídeos de lugares, ahora mostraban objetos personales, detalles que solo alguien dentro de mi casa podría conocer. Una noche, por ejemplo, recibí un vídeo donde aparecía mi perro dormido en su cama, algo que había grabado horas antes, sin sospechar que alguien lo estuviera viendo. Decidí grabar un vídeo para mi canal, explicando lo que me estaba pasando. Quería que la gente supiera que la Deep Web no era un juego inocente ni un reto para fans del misterio. Quería avisar que allí había algo real, oscuro y peligroso. Pero poco después, alguien hackeó mi canal y borró todos mis vídeos, incluyendo aquel en el que exponía la situación. Fue un golpe duro, no solo por perder mi trabajo, sino porque aquel acto me hizo entender que quienes estaban detrás de esto tenían control real sobre mi vida digital. En una madrugada, mientras revisaba el correo, recibí un archivo nuevo. Era un vídeo grabado desde una cámara fija que mostraba mi habitación tal cual era en ese momento. Mi cama, mis libros, la mesa donde suelo poner el ordenador, y yo sentado frente a la pantalla, mirando con miedo y agotamiento. De repente, en la pantalla apareció un texto. Ahora tú eres parte del juego, Jack. No puedes salir. Apagué el ordenador de golpe, pero esa sensación de estar atrapado no desapareció. Por las noches, cuando todo está en silencio, escucho ruidos leves, como susurros o pasos lejanos. Mi teléfono recibe llamadas sin nadie al otro lado. Mi buzón electrónico se llena de mensajes vacíos. Intenté desconectar todo. Apagué el Wi-Fi, cambié de ordenador, incluso me mudé temporalmente a casa de un amigo. Pero cada vez que abría algún dispositivo, el juego volvía a mí. Era como si no hubiera escapatoria. Lo más inquietante fue cuando, una mañana, al salir a la calle, vi a alguien que me observaba desde la acera opuesta. Llevaba una capucha y no podía ver su rostro, pero su presencia era clara y constante. Cuando me crucé con él, esa persona desapareció sin dejar rastro. Traté de seguirlo, pero se perdió entre la multitud. Volví a casa con el corazón acelerado y encontré otro mensaje en el correo. Esta vez, un audio. Escuché mi propia voz, grabada sin que yo supiera cuándo, diciendo palabras que no recordaba haber pronunciado. No puedo salir, estoy atrapado. Esa grabación me rompió. No solo por lo inquietante, sino porque confirmaba que alguien estaba dentro de mi vida más de lo que imaginaba. Hoy escribo esto con la esperanza de que alguien escuche mi historia y entienda que la curiosidad tiene un precio. No sé quiénes están detrás de este juego, ni qué quieren exactamente, pero sé que no puedo detenerlo. Mi vida se ha convertido en una pesadilla sin final, un laberinto del que no encuentro salida. Si alguna vez te tienta buscar en la Deep Web, piensa bien antes de hacerlo, porque hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar, y hay juegos que no están hechos para ganar, solo para atrapar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.